Hola, buenos días a todos. Una diminacha, una sigua, una seara. Este video, bueno, es más que nada para mostrarles un poco todo el contexto que se está viviendo hoy en Rumanía a nivel político. No solo en Rumanía, sino también en Europa. En estos momentos se están eligiendo diferentes candidatos para diferentes posiciones a nivel local y también en el Parlamento Europeo. Así que estamos en tiempo de elecciones. Hace poquito fueron las elecciones. Y yo hoy no les voy a hablar de política porque no sé de política rumana, básicamente. Tampoco me gusta la política como fanatismo, ni mucho menos, entonces no les voy a hablar de política, pero sí les voy a contar en este contexto político las experiencias que yo como extranjera he tenido aquí en Rumanía con la política y cómo han respondido a esas situaciones los políticos. Así que me pareció súper interesante hacer este video para contarles esto que tampoco nunca les conté, pero que sé que les va a interesar. Si te gusta mi contenido, suscríbete gratis y fácil. Aquí en Rumanía hay un contexto de mișcare política, de movimiento político, y no, yo no voto. Antes que nada les quiero aclarar que no voto porque soy residente, no soy ciudadana rumana, todavía, todavía no lo soy residente nada más, y eso no me da derecho a voto, así que solamente soy un simple espectador de lo que pasa en la sociedad a nivel político en estos momentos, pero lo llamativo es que, bueno, veo obviamente mucha campaña política, al igual que en otros países, al igual que en el mío, publicidades, volantes, flyers, todo igual. Pero hay algunas diferencias que quería hacerles hincapié. Todo el mundo me va a decir, ay, los políticos son corruptos. En todo el mundo, en Rumanía hay corrupción, en Argentina hay corrupción y en muchos países del mundo también hay corrupción. Bueno, yo eso no lo sé, porque no voy a hablar en este video de si hay o no corrupción, porque no lo sé. Y tampoco no tengo ningún partido favorito aquí en Rumanía. Sí sé los nombres, sí sé los colores de los partidos, sé los representantes más o menos, pero por mirar la televisión. No tengo ningún fanatismo ni ninguna orientación política con ninguno de ellos aquí en Rumanía y en Argentina tampoco. Para mí los políticos son todo lo mismo. Los pongo a todos en una misma bolsa independientemente de qué sea cada lugar del mundo en cuanto a la acción de hacer política. Pero les quería contar algo muy interesante. Y estas son experiencias mías en el pasado que he vivido. Como ustedes saben, yo soy argentina, vivo en Rumanía, pero ¿qué pasa? Estaba de novia con un rumano, ahora ya estoy casada, felizmente, pero cuando estábamos de novios teníamos de alguna manera planificado nuestro casamiento aquí en Rumanía para abril del 2020. ¿Se acuerdan? El 2020, un año con mucho problemas, muchos problemas, un año inolvidable para todo el mundo, básicamente por la llegada de la pandemia del COVID y del coronavirus. Así que mi casamiento fue planeado para abril del 2020 aquí en Rumanía, pero pasaron cosas. El coronavirus se desató la pandemia en marzo de ese mismo año y yo no pude entrar al país como tenía planeado porque en ese momento no estaba viviendo en Rumania, sino es que estábamos viviendo en otro país y yo tenía que entrar solita a Rumania para, bueno, empezar a organizar el casamiento. A raíz de esa situación pasaron muchas cosas, no pude entrar a Rumanía porque yo era una simple turista para ese momento, no era ningún miembro de la familia reconocida a nivel constitucional y política porque todavía no estaba casada y tenía que entrar como turista para luego casarme. No había ninguna visa ni ninguna figura jurídica especial que me deje entrar a mí en una categoría que no sea turista, sino un poquitito más importante, teniendo en cuenta que iba a planear mi casamiento. Pero ¿qué pasa? El coronavirus llegó, nos destrozó la vida a todos, nos cambió los planes y fue de manera intempestiva y yo no pude entrar al país en aquel momento. A raíz de esa situación buscamos las maneras legales eh, y políticas también para poder entrar al país. Bueno, la conclusión es que no hubo una solución, pero a raíz de esto me he contactado con otras personas que estaban en mi misma situación. En este caso yo era argentina, me había contactado con una brasilera que también tenía su pareja rumana y tenía que venir aquí al país a casarse o a verse. Y así un montón de casos, había casos
incluso de gente de Estados Unidos que tenía su pareja o estaba comprometido con un rumano y un rumano, México, bueno, yo de Argentina, esta chica de Colombia, en fin, nos organizamos y nos hicimos todos un grupo de Facebook que se llama Love is not Tourist, que es el amor no es turismo, y ahí compartíamos en común solamente que estábamos con novios o comprometidas con un ciudadano rumano o rumana, y era motivo de todos los que quedamos afuera del país y teníamos un motivo que no era turismo para poder entrar y venir. Así que nos organizamos de una manera, a ver, para compartir experiencias, para compartir noticias, a ver si alguien sabía si podía entrar o no en ese momento. Contactamos a partidos políticos. Varios de ellos nos han dado respuestas, no me acuerdo el nombre de los partidos en sí mismo, pero sí me acuerdo de una persona que nos intentó ayudar muchísimo. Como les digo, yo no soy fanatismo ni de esta persona, ni del partido político, ni nada. Era como extranjera una situación que estábamos buscando algún tipo de solución, no solo yo, sino a manera colectiva, para poder ingresar a Rumanía a visitar nuestra familia, pareja y diferentes motivos que no eran turismo, que eran más que un turismo, porque el turismo, claro, puede esperar, te reprogramás vacaciones en otro lado y ya, pero en este caso era venir al país porque estaban nuestras parejas. Y empezamos a mandar mails a varias personas, y una de las personas que más nos intentó ayudar en sí mismo y con su equipo fue Nico Stefanuzza, Nicolás Stefanuzza creo que se llama, Nico Stefanuzza, que le contactamos por Facebook, nos respondió, o sea, no sabíamos si era él, si nos respondía o nos respondía alguien del equipo, pero en sí mismo la persona nos respondió, después nos agrupó a todos en una cadena de emails, presentó un proyecto como para ver si se podía hacer algo, finalmente no pudo solucionar nada, pero nos intentó ayudar, nos respondió emails y nos respondía los mensajes por Facebook. No, les digo, no sé si él u otra persona, pero nos respondía. Yo estaba anodadada con esa situación, nunca creí que un político, y más de Rumanía, iba a responder a una petición de nosotros que no somos ciudadanos y que estábamos en una situación un poco desesperante en aquel momento. Me llamó la atención muchísimo, yo no lo podía creer. Incluso en aquel momento lo han dado noticias en los medios de que había un grupo de personas que quería entrar porque tenían sus parejas acá y debido a la pandemia no podía. En fin, yo no podía creer que me estaba respondiendo una persona, les digo, no pudieron hacer nada, pero sí le pusieron un montón de voluntad para intentar ayudarnos. Y les juro que la voluntad se vio en cada email, en cada mensaje que nos mandaban. Él y su equipo. Y yo no podía creer. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, en Argentina, nadie te ayuda. O sea, si tenés un político, primero que es inalcanzable, no podés llegar ni a él ni a su equipo, de ninguna manera. Segundo, que si lo ves en la calle está rodeado de seguridad y solamente está en contacto con el pueblo cuando hay elecciones políticas y campañas políticas. Fuera de ese momento no te atiende el teléfono, no te atiende los mails, no nada, es muy difícil llegar a un político en Argentina. Entonces a mí me llamó mucho la atención esta situación. Mi primera situación fue esta. Después tuve otra situación que, bajo el mismo problema del tema del coronavirus y yo tener que querer entrar a Rumanía para poder casarme, mi esposo contactó también a varias personas, movimientos políticos por su lado. Ya él es rumano, él ya tiene más idea que yo, quizás quién puede ayudar y quién no. Y un europarlamentario, creo que en aquel momento era europarlamentario, le contestó los mails, le pasó el WhatsApp, lo llamó un día, me llamó y se puso a hablar, que se llama Dragos Paslaru. También yo no podía creer que la persona le estaba atendiendo el teléfono a mi esposo por un problema que tenía. A lo que voy es, tanto estas dos personas, les digo, estos dos políticos que les menciono, no tengo idea a qué partido pertenecen, no tengo idea qué posición política tienen o qué posición política van a estar candidando, pero son personas que realmente se involucraron con problemas ajenos sin necesidad. Si querían no contestaba el teléfono y nada, no, ellos contestaban el teléfono, contestaban los mails, yo no lo podía creer. Les digo, esto en Argentina es algo como inalcanzable, nadie te contesta los mails, nadie te contesta el teléfono, ningún político, le podés escribir lo que quieras por las redes sociales que no te lo va a contestar. Y más fuera de campaña política. Quizás en campaña política va y se mete en barrios vulnerables y trata un poco de hacer situaciones que se acerca al pueblo. Pero la verdad es esa, nadie se acerca al pueblo allá en Argentina, políticamente hablando, nadie. Así que fue algo que me llamó mucho la atención, estos dos casos
de estos políticos que se acercaron para intentar darnos una solución en aquel momento. Después, por otro lado, ya en una etapa más cercana, viviendo aquí en Rumanía y de alguna manera viendo cómo son las cuestiones políticas en la calle, paseando, viendo hasta hace unos días atrás las carpas o stand, las carpas electorales, en donde había gente que estaba haciendo política y te daba un flyer, un volante, un papel, contándote los candidatos y gente que te paraba. Y en cada una de esas carpas estaban los candidatos, los políticos, que yo no lo podía creer, los candidatos políticos hablando con la gente. Esto me llamó muchísimo la atención, lo hablé con otra chica también que vive en Bucarest y me dice, sí, yo salí a correr y lo vi a uno de los candidatos que postula para Bucarest que me paró, me intentó hablar, no sé qué, el mismo candidato sin seguridad, sin nada, yo no lo puedo creer. Esto, como les digo, no es algo que sucede allá. Acá, si vos tenés un problema, le decís al candidato. Incluso yo un día pasé a hacer las compras con mi esposo, había un candidato para aquí, para el ayuntamiento de la ciudad en donde vivo, le dio un papel, se puso a hablar con él, le planteó alguna cosa a mi esposo, eh, y el señor lo escuchaba y le decía que sí, o sea, le daba una respuesta, yo no lo podía creer. Esto no sucede, la cercanía de los candidatos políticos con las personas normales no existe en Argentina. No sé si en otro país de Latinoamérica es igual, en Argentina no existe. Sí hay personas que promueven ese partido político o ese candidato, pero no es el candidato en sí mismo que va a las plazas. Como les digo, solamente en Argentina si va, hace un acto público político, se para en un escenario, en una tarima y le habla al pueblo o recorre algunas zonas de barrios vulnerables, pero con seguridad. ¿Solo? No. ¿Hablar con la persona? No, eso no sucede allá. Me llamó mucho la atención de ir caminando por las calles de aquí de mi barrio días atrás y encontrarme al candidato que está para el ayuntamiento de aquí, para la primaría de aquí. Y este candidato yo no lo podía creer. Podías acercarte, la gente le acercaba, le decía lo que quería. En Argentina no pasa porque lo matan directamente, no le dicen, le tiran huevos, lo agreden, lo violentan. Yo eso admiro, la verdad, de la sociedad rumana. Admiro eso y también admiro el comportamiento de la gente que está haciendo política acá. Como les digo, no importa de qué partido político sea, si es bueno o malo, corrupto o no corrupto. Lo importante es que se ponen en la calle a hablar con la gente. Así que eso estoy completamente sorprendida y anodada para bien, por supuesto, con esta situación. Muchos rumanos y rumanas se han sorprendido cuando yo les conté que una de las diferencias que había aquí en Rumanía y en Argentina es que aquí el voto es no obligatorio y en Argentina es obligatorio. Y la gente me decía, ¿cómo que es obligatorio en Argentina el voto? ¿Cómo? No puede ser que sea obligatorio. ¿Voto obligatorio? Están todos locos. Bueno, cuestión que sí, en Argentina tenemos el voto obligatorio y muchos me preguntaban, ¿qué pasa si no vas a votar? Bueno, si no vas a, tenés obviamente ciertas excepciones y justificaciones. Si no vas a votar, tenés que acreditar el motivo de no votación, ya sea enfermedad o que estás a determinados kilómetros de la sección de votación, por un viaje o por lo que fuere, lo acreditas. En el caso de que no, y estás exento si tu motivo es válido, ¿no? Si estás fuera del país a 12.000 kilómetros, obviamente no es un motivo, por supuesto, de no votación. Si estás enfermo, lo que fuere. Pero si vos no tenés motivo y no acreditaste, llega una multa dineraria. Y si esa multa dineraria no la pagás en el término de un plazo, no pasa nada, pero cuando quieras renovar tu carnet de identidad, cuando quieras sacar el registro de conducir o cuando quieras hacer algún tipo de trámite de índole estatal, te va a generar quizás alguna traba en ese trámite. Entonces, hay que ir a votar. Básicamente, hay que ir a votar, vayas a votar en blanco, voto nulo, voto impugnado o votes a alguno de los candidatos que se presentan. Así que las votaciones en Argentina son obligatorias, incluso tenemos dos instancias y la primera se llama PASO, que serían primarias, abiertas, simultáneas y la O de obligatorias, ¿sí? La segunda también son dos instancias, ¿no? En una se presentan varios partidos políticos y los que tienen más votos luego pasan a la segunda instancia definitiva. Pero sí es obligatorio. Acá el voto no es no obligatorio. Yo no podía creer que por un lado digo, bueno, está bien, si hay gente que no se quiere involucrar en la política, ¿por qué hay que obligarla a ir a votar? Así que es una de las cosas que también admiro. Contame vos qué pensás de esto de que el voto debería ser obligatorio o está bien no obligatorio. Sé que muchos de ustedes, rumanos,
y rumanas asocian la obligatoriedad de ir a votar o no con tiempos pasados comunistas, digamos, o tiempos anteriores. Sé que en el comunismo las cosas eran diferentes y que el voto era obligatorio, entonces quizás lo relacionan con eso. Te voy a estar leyendo en comentarios qué opinas de que el voto es obligatorio o no, y contame cómo ves que yo me sorprendo de que los políticos estén en la calle hablando con la gente. Yo eso no lo puedo creer y es algo que, vuelvo a decirles, admiro de aquí, de Rumanía y de sus políticos. En conclusión, les quería contar estas dos experiencias que tuve con estos políticos en Rumania, sin ser, por supuesto, ciudadana, con un problema puntual, y que han mostrado su voluntad de ayudarnos independientemente del resultado, ¿no? Han mostrado su voluntad de ayudarnos y lo valoramos muchísimo. Yo como extranjera lo valoré muchísimo. Así que me quedo con eso, me quedo sorprendida y se los tenía que contar en algún momento y mejor contárselos ahora en este contexto político que estamos viviendo por aquí, por Rumanía. Así que les agradezco por estar del otro lado y voy a estar leyendo tu comentario a ver qué opinas de este tema. Yo me despido hasta el próximo video que se vienen cosas muy bonitas. Nos vemos. Papá, la revedré.